Qué bendición es tener vida, ¿no? Qué bendición es tener vida. Qué bendición es estar vivo. ¿Cierto? Amén. Con las dificultades, con todo lo que viene, con todo lo que contiene, aquí estamos, ¿cierto? Dios es bueno. Dios es muy bueno. Tremendamente bueno. Vamos a una palabra que nos va a hablar de algo que ya conocemos, de algo que simplemente se nos va a repetir, que nos va a sonar muy familiar, pero que tenemos que tomar muy en serio, porque de esto trata realmente la vida en Cristo. El título de esta reflexión es Con certeza y convicción. Con certeza y convicción. Vamos al libro de Hebreos. En el capítulo 11, y vamos a leer solo el versículo 1. 11:1. Por favor, me confirman con un amén. Hebreos 11:1. Bueno, tiene un título, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La fe, solo la fe, ¿cierto? Digamos en versión Reina Valera dice la fe. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repitámoslo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí tenemos una palabra hermosa que realmente habla de lo que es creer, de lo que es vivir en la fe. Primero, debemos tener en cuenta que el hecho de que nosotros estemos aquí tiene que ver con esa fe, ¿sí? No porque nos llamemos cristianos, sino realmente porque se nos dio el precioso regalo de creer. Hay muchas personas que no creen. Hay muchas personas que se van a la tumba sin creer. Hay muchas personas que al día de hoy no han tenido la posibilidad de tener una relación con Dios, bien sea por su contexto familiar o por las ataduras familiares que hay dentro de ellos. Y nunca ha habido, digamos, como la oportunidad o las ganas o la determinación por parte de por lo menos uno de buscar del Señor. Y por eso es necesario seguir haciendo la tarea, porque hay muchas personas que necesitan creer. ¿Y cómo creen? Pues a través de las personas que creen, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar ese versículo. ¿Qué es la fe? Nos dice ahí claramente. Nos dice que primero es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Conocimiento. Cuando hablamos acerca de conocimiento, no es porque me lo contaron, es porque es algo que ya está establecido, porque se puede encontrar en los libros, porque se puede comprobar, porque realmente existe, solamente que lo adquirimos, ¿sí? Es como la persona que aprende a manejar, ¿cierto? Adquiere el conocimiento de manejar. Yo que conduzco, en este momento cojo un carro y no me pongo a pensar, ¿qué es? ¿Primero el clutch? ¿Clutch y primera? ¿O meto la primera y después el clutch? No, ya uno adquiere el conocimiento y tiene clara realmente esa certeza de cómo hacerlo. Digamos, Felipe me dice, te presto mi carro para que vayas y hagas una vuelta, ¿sí? Yo ya tengo el conocimiento y tengo la certeza de que puedo mover el carro, ¿sí? Y lo puedo hacer, lo puedo llevar y lo puedo traer, ¿cierto? Esa es certeza, tener pleno conocimiento de algo. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Cierto? Porque dice la certeza de lo que se espera.
La espera puede relacionarse con la palabra esperanza, ¿sí? Pero no la dejemos tan, la vamos solamente como a dejar ahí preliminar. Esperanza, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Es, digamos, cuando hay esperanza, por ejemplo, uno espera que al final de mes llegue el sueldo, ¿cierto? Uno tiene como confianza de que mi jefe va a ser responsable, de que aprobó la nómina y de que el pago va a llegar, ¿cierto? Eso es esperanza de algo que va a venir. También de que alguien que nos debe, pues nos pague, ¿cierto? Uy, por allá, amén, amén, amén. También a los que les gusta el fútbol, la esperanza de que su equipo gane, ¿cierto? ¿Cierto? La esperanza de que el equipo gane. ¿Y qué pasa cuando no gana? La esperanza, ¿cierto? Se cae. La esperanza de que en un viaje nos vaya bien. Pero ¿cuántas veces en un viaje nos ha ido como regular? La esperanza también se cae. Pero también se tiene esperanza acerca del bienestar físico. Por ejemplo, en el tema de la salud, uno espera que la salud esté bien, ¿cierto? Y se tiene la esperanza de pronto cuando uno tiene una enfermedad de que uno se pueda sanar. Eso se puede concebir como esperanza, pero vamos a ver más adelante si estamos hablando de esta esperanza. Ahora, la siguiente, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Ahora, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza, vuelve y dice certeza, ¿sí? De lo que piensa o siente. Seguridad que tiene una persona de la verdad. En este momento hablemos de su verdad. Por ejemplo, la gente que sigue un partido político, ¿sí? La gente se hace matar por un partido político. Hay personas, yendo otra vez al fútbol, ¿sí? Que por la convicción que tienen de seguir la bandera de un equipo, también pueden llegar a perder la vida por causa de su bandera, ¿cierto? También vemos esto en el caso de las doctrinas, vemos también eso en el caso de las posiciones ideológicas, ¿sí? Eso es convicción. Vaya y saque a alguien de su convicción cuando está realmente convencido de algo, ¿sí? Yo recuerdo que en una ocasión, en un beat, en un servicio de carro, empecé a hablar con un chico acerca de la parte espiritual. Y me empezó a hablar del amor a los árboles, del amor a la naturaleza, de abrazar árboles y de una cantidad de cosas, y de que él no peleaba con las cosas espirituales, ni lo que tenía que ver con Dios, porque Dios estaba en los árboles. Entonces que cuando él estaba en un lugar, digamos como en zonas verdes y cosas así, paseos, retiros y demás, le encantaba descalzarse, ir y quitarse los zapatos y descargar las energías en el césped y los árboles y bueno, y todo este tema. Entonces como que sacarlo de su convicción no fue posible. ¿Cómo cerró esa noche? Bien, el hombre ama los árboles, ¿sí? Le hablé de lo que yo creía, pero eso quedó como, ok, lo voy a poner aquí, ¡pop! Y se quedó ahí. Espero que no, ¿sí? O sea, porque realmente la palabra dice que nunca vuelve vacía, ¿sí? Pero esa fue, digamos, como la impresión que me dejó en ese momento, precisamente por la convicción que él tenía. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? Pues es como claro, ¿sí? Es algo que es invisible, ¿sí? Es algo que no se puede captar ni percibir con la vista. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos explica la palabra acerca de esta fe? Por lo general, esta palabra, cuando lo tomamos, casi siempre es para un tema, digamos, relacionado con la prosperidad o con algo que realmente viene como de bendición, como algo que uno está esperando, como algo que uno quiere, ¿sí? ¿Qué es la fe, mi hermano? ¿Sí? Entonces, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espera usted, mi hermano? ¿La casa? ¿El carro? ¿La beca? Por ese lado es que se toma, ¿cierto? Entonces, ahí está la esperanza, en esa predicación.
¿sí? En ese norte. También la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El $1.000.000 que necesito para tal cosa, ¿cierto? No se ve, en este momento no se ve, ni lo tengo en la billetera ni lo tengo en la cuenta, no se ve. Pero tengo la convicción de que va a aparecer, ¿cierto? Ese es más o menos el norte, que en más de una ocasión se le ha dado esta palabra. ¿Qué es lo que nos explica realmente esta palabra? Y vamos a seguir en el libro de Hebreos. Primero, la fe nos permite entender o asimilar la existencia de un Dios creador. En el versículo 3 nos dice, acá este capítulo 11 de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En esta primera instancia, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra? Que el universo fue creado por la palabra. Solamente por el hecho de que el Señor hubiera dicho, hágase, se hizo. Ese es el poder de Dios, ¿cierto? ¿Qué le decía el enfermo al Señor Jesucristo? ¿Sí? Cuando le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Sí? Y le dijo, quiero ser sano. Y el Señor le dijo, tal cual, como lo quieres, recíbelo. ¿Y lo recibió? Claro que sí. Y así lo hizo el Señor Jesús, solamente abriendo su boca. Y así lo hizo el Señor en el primer, segundo y hasta el sexto día, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Solamente con que Él diga, sucede. Ese es Dios. Luego dice, de modo que lo que fue hecho, de modo que lo que se ve, ¿sí? Toda la creación fue hecho de lo que no se veía, ¿cierto? Entonces, Él no transforma, Él no coge lo creado y lo transforma. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, pero Él crea, y es algo que nosotros nunca vamos a poder hacer, y contamos con un Dios así. La fe nos permite ver eso, la fe nos permite identificar a ese Dios como un Dios creador. También, ¿qué permite la fe? Con ella podemos entregar nuestra vida a Dios con una total disposición. En el versículo 4 habla acerca de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Cierto? Lo que Él hizo, a pesar de haber muerto, todavía habla acerca de Abel. Habla acerca de la actitud con la que Abel ofrendó, con la que entregó su ofrenda al Señor. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sí? En alguna ocasión yo lo había compartido. ¿Cuál fue la diferencia? Que al Señor le caen mal los agricultores y le gustan los criadores de animales. ¿O qué realmente fue lo que falló en la ofrenda de Caín? El corazón, la disposición. ¿Sí? Es como, mijo, vamos a la iglesia. Ah, sí, lleve la ofrenda. Ah, y mete las monedas que se encontró. ¿Cierto? Caín no llevaba monedas. Caín llevaba su ofrenda. Frutas, verduras, legumbres, fruer. ¿Cierto? Cogió lo que estaba por encima y se lo llevó. ¿Qué hizo Abel? Abel escogió lo mejor. Tomó su tiempo para dedicarlo, porque realmente tenía claro en quién creía. Sabía para quién era. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que contemplar. No con el ánimo de decirles, oigan, que no, hoy no sea un billete de 1,000, que sea uno de 10,000. ¿Sí? No con ese ánimo, porque realmente dice la palabra que no demos ni con tristeza ni por necesidad, que lo demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Él conoce nuestro corazón y nosotros sabemos realmente para qué ofrendamos. ¿Sí? Si en algún momento tenemos la oportunidad de bendecir la casa de Dios, lo podemos hacer con libertad. ¿Sí? Y si no damos, ¿será que el Señor de pronto nos da palo?
Realmente tenemos que tener la actitud correcta para hacer para Dios lo que es para Dios. ¿La ofrenda para qué es? Independientemente digamos, de lo que se puede hacer con ese dinero, uno tiene que tener claro que es para la extensión del reino, es para la manutención del reino. Si nosotros estamos aquí, es gracias a que se pagan unas cuentas, es gracias a que se paga un servicio. Imagínense el día de hoy con velas, ¿cierto? Y de pronto teniendo que predicar al estilo Jesús, sin micrófono, ¿cierto? Nos tocaría pegarnos un poco más para que pudiéramos realmente compartir de esta palabra. La tecnología y estos medios son una bendición, ¿sí? Para que nosotros podamos compartir esto con alguien más. Hace poco Leo nos compartía que de ahora en adelante las prédicas del día jueves se van a compartir por redes sociales. ¿Es una bendición? Claro que sí. Hay personas que no pueden venir. Y todo eso está implícito dentro de él, la ofrenda que se da. La actitud con la que uno da la ofrenda pesa y tiene que ver mucho con nuestra fe. Habla de nuestra fe, habla de la forma en la que creo, de si mi fe es correcta. También, nos dice la palabra que la fe es necesaria para agradar a Dios. El versículo 5 nos dice lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Cuando hablamos acerca de traspuesto, ¿a qué se refiere? Llevado, raptado, arrebatado. Nos suena la palabra, ¿cierto? Se lo llevó el Señor. Y dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc? Enoc se portó bien, ¿sí? Enoc obró conforme a la voluntad de Dios. Enoc era un fiel siervo de Dios, una persona que realmente estaba en la jugada, que hacía las cosas bien, y a Dios le agradó y le plació llevárselo de una vez. Dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros que tenemos que esperar en una vida común y corriente para ser llevados por el Señor, o bien sea que muramos de viejos, o bien sea que conozcamos la muerte en algún momento, que el Señor decida que nosotros muramos. Pero digamos, Él tuvo la bendición de que no tuvo que esperar. El Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque aquí dice que Él dio testimonio de agradar a Dios. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe. Y dice, y que Él es galardonador, o sea, como premiador que entrega de los que le buscan. Recordemos, hablemos de milagros. Por lo general, en la Biblia casi todos los milagros vienen sobre personas que en algún momento buscaron a Jesús. Personas que fueron. Personas que de pronto, si no podían caminar, ¿sí?, porque o sea, de pronto estaban ciegos, ¿sí?, gritaban dándole a entender al Señor que estaban ahí. Como otros, donde el caso del chico paralítico, donde sus amigos lo llevaron hasta la puerta, y como estaba lleno, se lo llevaron otra vez y no recibieron el milagro. No, ¿qué hicieron? Se subieron, y qué pena con la dueña de casa, me le voy a tirar el techo, y se le tiraron el techo y bajaron a su amigo paralítico delante de Jesús para que él recibiera la sanidad. ¿Qué hizo? Le buscó. La mujer del flujo de sangre, en medio de su malestar,
en medio de todo lo que había sufrido, arrastrándose, mejor dicho, allá, alcanzó y tenía la convicción de que si tocaba el borde de su manto iba a ser sana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que si necesitamos un milagro, ¿a dónde debemos ir? ¿Que el brujo venga a mi casa? ¿Cierto que no? Tenemos que realmente buscar al Señor. También nos dice la palabra acerca de la fe que nos ayuda a tener una mejor comunicación con Dios. En el versículo 7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios le avisó, que Dios le advirtió. Qué bendición de comunicación con Dios, ¿no? Y dice, acerca de las cosas que aún no se veían. Recordemos que en esa parte nos dan a entender que como que Noé parecía un loco, ¿cierto? Porque empezó a hacer un barco en un lugar totalmente seco, árido, donde no estaba cayendo ni una gota de agua, ¿cierto? Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él creyó lo que el Señor le había dicho porque tenía tal relación con el Señor que el Señor le advirtió de lo que venía. Y él no dijo, uy Señor, pero es que mejor dicho, esto es un desierto aquí, mejor dicho, el mar queda a kilómetros, ¿cómo va a haber una inundación? No, si el Señor le dijo se va a inundar, era porque se iba a inundar. Y él hizo caso y ahí el Señor le bendijo. Ahora, ¿para qué más es la fe? La fe obra para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Vamos a leer, acompáñenme en el libro de Hebreos, vamos a leer un poquito más extenso y vamos a ver varias cosas que nos dice la palabra acerca de la fe. Dice desde el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón,
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?, pregunta Pablo, porque el tiempo me faltaría contestando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Wow! Tremenda cosa la que hace creer en Dios. Y no creer como esperando el milagro. Si se dan cuenta en todo lo que nos dice este capítulo 11, no nos habla, cree para tu bendición, cree para tu prosperidad, cree para que seas sano, cree para que tu hijo sea sano, cree para que tengas un mejor trabajo, cree para que tengas abundancia. No lo menciona. No lo menciona. Ahora retomemos realmente qué es lo que nos dice acá. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando acerca de los que creyeron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí nos dice claramente qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve. En este momento podemos contemplar cómo la palabra nos habla acerca de ese destino eterno que nos espera a los que permanezcamos en la fe. Los que permanecemos en la fe no son los que permanecen en la iglesia. Los que permanecen en la fe son los que creen que verdaderamente hay una patria celestial que nos está esperando. Y el Señor, ¿qué quiere con esto? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer en nuestras vidas con esto? Que nos demos cuenta que lo físico, que lo que vemos es vanidad. Pasa y ya. Nos hablaba acerca de que ellos, los que creyeron, tenían claro de que había una patria celestial
y que el resto de las cosas, el resto de los bienes, el día de paga, la provisión que se recibe, la sanidad, el vivir con nuestra familia, el tener lo que tenemos al día de hoy, es una añadidura. Pero no es lo que vale la pena. Lo que vale la pena en nuestras vidas es lo espiritual. Lo que nosotros espiritualmente podamos hacer, lo que podamos hacer en nuestra intimidad con el Señor, lo que podamos hacer por la vida de otro. La persona que esté con hambre, le podemos bendecir con comida, porque le estamos supliendo en el espíritu. No quiere decir que si una persona está en necesidad, no, eso no es espiritual. ¿Sí? El pan que le pude dar, no se lo voy a dar porque eso es espiritual. ¿Cierto? Que espiritualmente se alimente. Compartir la palabra, compartir un tratado, generar algún tipo de ayuda de una u otra manera en la medida que nosotros podamos, transforma el ambiente espiritual. La palabra nos dice de muchas formas. Por ejemplo, ¿qué nos dice con respecto de nuestros padres? ¿Qué? Los honremos. ¿Habrá recompensa? Claro que sí. Por lo que hice, realmente porque el Señor lo cumple. El Señor dice, honren a sus padres y tendrán largos días de vida aquí en la tierra. Igual, hay más bendición en el dar que en el recibir. Y el dar no tiene solamente que ver con el pan, y no tiene que ver solamente con lo monetario. Tiene que ver con dar tiempo, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con disponerse en pos de alguien más. Esa es la vida que nosotros debemos vivir. Vivir la vida en el espíritu, como lo dice la palabra. Darnos cuenta que realmente lo espiritual es lo que cuenta. Darnos cuenta que en medio de la necesidad el Señor tiene el control, que esto va a pasar, que si hay una necesidad que estamos viviendo al día de hoy, el Señor la va a suplir. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, trabajar con diligencia. Si tenemos un trabajo, tenemos que llegar temprano. Si tenemos responsabilidades, cumplámoslas. No, voy a mamar gallo un rato porque el jefe no me está mirando. No, pasa. Dentro de lo espiritual, la persona perezosa también está afectando su círculo. Pero la persona diligente, espiritualmente también está bendiciendo su círculo. No, pero la situación en la empresa está tenaz, mejor dicho, y me uno con mi vecino de cubículo, o me uno con mis compañeros de trabajo y dice, uy, no, ese jefe que nos tocó así, ¿cierto? Y empezamos a bendecirlo de otra forma, hablando más de él. Cuénteme, ¿qué pasó con tal cosa? No, es para orar por eso. Eso no pasa. Nosotros no tenemos que caer en lo que el mundo está ofreciendo. El mundo está ofreciendo cosas que tienen que ver realmente solamente con esta carne, llenar esta carne, llenar esta carne. El reloj barato no vale la pena, los zapatos baratos no valen la pena. Que le regalen a uno una camisa, uy, gas, está usada, ¿cierto? Unos zapatos usados, cosas así. Eso es lo que dice el mundo. El mundo nos programa para que realmente alimentemos esto. Y nuestro espíritu, dormido. ¿Cierto? Nos dice la palabra en Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, hablando otra vez de los que creyeron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hay una promesa en el Señor, que todos los que mueren en el Señor, duermen en el Señor, para el día en el que Él se manifieste por segunda vez. Va a venir el arrebatamiento, va a venir la resurrección de los muertos, en Cristo y también los que no en Cristo, para juicio o para recompensa. Esa es una promesa que nos debe preocupar. Debemos vivir todos los días como si el día de hoy el Señor viniera a tomar cuentas por nuestras vidas.
¿Somos imperfectos? Claro que sí. ¿Sí? Pero ahí está lo lindo de la cosa, que siendo imperfectos el Señor nos ama así. Pero siendo imperfectos y fallando, tenemos la oportunidad de volver a Él para que estemos a cuentas con Él. Y en eso tenemos que trabajar día tras día. Hay muchas cosas que embargan nuestro corazón, hay muchas cosas que embargan nuestra mente, las preocupaciones. Hermano, ¿usted cómo me va a decir que no me preocupe por la economía si mañana me van a cortar la luz? Seamos diligentes. ¿Le van a cortar la luz mañana? Toca buscar prestado. ¿Cierto? No se queden quietos esperando a ver si el Señor de pronto golpea la puerta. Ha pasado. Hay testimonios. ¿Sí? Hay testimonios. Yo mismo, en algún momento de necesidad, en una obra, le dije, Señor, ponme un ángel. O sea, cuando uno habla de un ángel, no dice que me aparezca el ángel al lado y que me aparezca con un cheque. No, o sea, uno se refiere a alguien. Envíame a alguien. Y en ese momento me escribió una ingeniera amiga. Y yo le dije, China, acabo de orar y de decirle al Señor que me pusiera un ángel. Le tocó. Necesito 200,000 pesos. Era para cubrir una deuda de la obra. Y la China dijo, sí, tal cual. Pasa, sucede. Pero toca moverse, ¿cierto? Toca obrar, toca ser diligente, ¿sí? Pero eso no es lo que determina la vida. El pago del recibo de la luz no determina la vida. El pago de la obligación no determina la vida. La sanidad no determina la vida. El bienestar de nuestros hijos no determina nuestra vida. El bienestar de nuestro matrimonio no determina la vida. Dice la palabra de Dios que ¿qué saco con ganarme a todo el mundo si al final de cuentas mi vida, mi alma, se pierde? El mayor regalo y mayor milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas ha sido que podamos creer. Tenemos fe, creemos en que el Señor Jesucristo fue entregado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo creemos? Amén. Lo tenemos todo. Si tenemos esa fe, lo tenemos todo. Pero tenemos que obrar conforme a esa fe. Vivir realmente la dinámica y la naturaleza del reino de Dios. Por eso el Señor, cuando predicaba, les decía: el reino de Dios hoy se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él estaba predicando, porque Él estaba llevando palabra. No porque estaba dando pan y no porque estaba sanando enfermos. El reino de Dios se trata de la salvación para todo aquel que cree. Tenemos que contemplar eso. Oremos por nuestras necesidades, obremos por nuestras necesidades, seamos diligentes, busquemos cómo solucionar los problemas, pidámosle al Señor que en cada cosa que vayamos a hacer durante el día Él esté allí. Una dinámica de mi oración de un tiempo para acá es: yo sé qué tengo que hacer mañana. Mañana, en mi caso, tengo que hacer una visita de obra, tengo que tomar unas imágenes, tengo que hacer un recorrido de obra. Tengo unas reuniones en la tarde, hay que conseguir un dinero para pagar una cosa, hay que hacer una cantidad de actividades durante el día. Cosa por cosa se la pongo al Señor. Ya hice mi parte. De resto tengo que ser diligente allá. Si sé que tengo que tomar fotos, pues saque buenas fotos, ¿cierto? Si tengo que conseguir el dinero, pues muévase, llame. ¿Sí? Haga lo que tiene que hacer para cumplir su labor. Sé que a final de cuentas eso va a bendecir la obra donde estoy y que más adelante llegará mi paga. ¿Cómo va a llegar? Pues como empezamos la predicación. Un gerente responsable, ¿sí? Que sabe que presté el servicio, me va a aprobar la nómina y me va a pagar, ¿cierto? Terminemos con esto. Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Tiene un título en la Reina Valera que dice Ministerio a los Gentiles, pero me pareció muy curioso que en la Biblia de las Américas dice Cristo en vosotros la esperanza.
desde el versículo 24 hasta el 29, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál ministerio? El ministerio a los gentiles, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, no solamente es que el Nuevo Testamento hable, ¡ay!, la bendición a los gentiles. No, el Antiguo Testamento hablaba acerca de la bendición a los gentiles. Y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Claramente, dentro de esta misión de llevar el ministerio a los gentiles, se tenía claro cuál era la esperanza, a qué se iba a llegar. Entonces, volvemos al principio. ¿Qué es lo que nos dice la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que debemos esperar? Esa esperanza de gloria, el poder tener una eternidad con Cristo. Tenemos que vivir vidas que vivan en pos de eso. ¿Para qué? Para que la preocupación, para que el afán, para que realmente estas tinieblas que gobiernan este mundo no gobiernen nuestra vida, sino que tengamos vidas llenas de gozo, vidas llenas de alegría, a pesar de que haya dificultades. Si sabemos que al final el galardón va a ser la patria eterna, la patria celestial, va a ser esta esperanza de gloria, ¿qué tanto importa lo que estamos viviendo aquí? Si realmente lo más valioso nos espera allí. Vivamos así, mis hermanos. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor, porque nos da la oportunidad de tener esta fe, porque nos da la oportunidad de creer, porque a pesar de que nosotros estamos afanados, de que estamos dolidos, de que estamos atribulados por una u otra situación, llámese salud, llámese economía, el Señor hoy nos vuelve a hablar acerca de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente trata esto, la médula, lo que realmente es precioso. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, amado Señor, porque una vez más, Dios amado, nos permites disfrutar de la cercanía de tu reino. Amado Señor, hoy te pedimos perdón si hemos dado más lugar a nuestras preocupaciones, más lugar a nuestras angustias, más lugar a lo que pensamos de otros, más lugar a lo que corresponde a esta tierra, a lo que corresponde a este ámbito físico, Señor, y material. Hoy, Padre, te pedimos que nos llenes de esa convicción y nos llenes de esa certeza que tanto necesitamos para saber esperar lo que conviene, para saber esperar lo que verdaderamente importa. Que, Dios amado, aprendamos a vivir nuestra vida como si hoy mismo vinieras a tomar cuentas de ella. Recuerdo, Señor, y tú pusiste eso en mi corazón, como en años anteriores en esta iglesia, quizás no en este lugar, alguien en una celebración, si mal no recuerdo, en un ayuno, cayó muerto en medio de esa celebración, en medio de esa búsqueda. Dios amado, que así tú nos encuentres, que nos encuentres sirviéndote,
que nos encuentres adorándote, que nos encuentres realmente tomando el lugar, tomando la mejor parte que tú nos has entregado. Porque Dios amado, si tú nos has hecho libres no para que nos preocupemos, no para que vivamos conformes a este mundo, sino para que vivamos conforme a la fe que es en Cristo Jesús. Y la fe que es en Cristo Jesús es para la salvación de todos los perdidos, de todos los que en algún momento estamos en línea de condenación. Amado Dios, ese es el mayor regalo que tú pudiste dar a toda esta humanidad. El hecho de poder creer en ti, el haber roto el velo, el poder entrar confiadamente a tu presencia, el poder tener y contar con esta palabra, poder predicarla, poder llevarla a alguien más, poder ser luz y poder ser sal, Señor. Amado Dios, ayúdanos a dar importancia a eso, y que tú, Padre Santo, cuando nos llames, cuando nos encuentres, estemos predicando, estemos orando, estemos buscando realmente de tu reino y de tu justicia. Que entendamos que la sanidad, que el dinero, que la provisión, que lo físico son solo añadiduras, Señor, y que tú, como buen Padre, las darás. Pero Dios amado, no porque nosotros les demos importancia a ellas, sino porque te dimos la importancia a ti. Porque en la ecuación, en la suma, en la vida, en la aplicación de nuestra vida, te pusimos primero a ti, Señor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por esta iglesia. Gracias por lo que haces en este lugar. Gracias por permitirnos ser parte del cuerpo de Cristo. Y ayúdanos a comportarnos como ese cuerpo, a que vivamos realmente con la fe que cambia vidas, con la fe que realmente obra y transforma y trasciende todo esto físico, y que realmente obra en lo espiritual. Síguete moviendo en cada uno de nosotros, síguenos usando, síguenos llenando de ti, y ayúdanos a entender que todo está bajo tu control. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.